En el día de hoy, 20 de febrero del año 2021, tenemos el agrado de presentar la 9ª parte del seminario sobre el Pistis Sophia. En este caso trataremos el cuarto arrepentimiento, titulado Juan el Virginal y sus misterios. Vamos para ello a darle una cálida bienvenida al distinguido misionero de Ajiacac, el señor Francisco Gil, y a su equipo de colaboradores. ¿Cómo están todos? Paz inverencial. Paz inverencial. Estoy bien, gracias a Dios, aquí con nuestro equipo, agradecido y con la disponibilidad de iniciar las explicaciones, los comentarios con respecto al cuarto arrepentimiento de Pistis Sophia, que proclamara ella en el caos después de su caída. Mi nombre es Francisco Gil, agradezco que me hayas invitado e invito a toda la comunidad de hermanos, estudiantes, buscadores, poner atención a este hermoso arrepentimiento que nos va a invitar a iniciar una revolución, un contacto, una renunciación, una búsqueda auténtica, una conexión con las diversas partes superlativas de nuestro propio ser. Así es. Bueno, Francisco, vamos a comenzar preguntándote qué relación tiene este cuarto arrepentimiento con la cuarta iniciación del fuego, con la cuarta iniciación de luz o con el árbol de la vida. ¿Qué relación tiene el cuarto arrepentimiento con estos misterios? ¿Qué relación tiene este cuarto arrepentimiento con la cuarta iniciación del fuego, con la cuarta iniciación de luz? ¿Con qué más dijiste, perdón, Helio? ¿Qué relación tiene con el árbol de la vida? El árbol de la vida. El árbol de la vida consta de 10 sefirotes. Más allá de los 10 sefirotes están los 3 aspectos del absoluto: el Ain Sof, Aur, el Ain Sof, y el tercero es el Ain, el más superlativo. Los 10 sefirotes del árbol de la vida, más esos 3 aspectos del absoluto, suman 13, que nos recuerda a los 13 cielos, ¿verdad? Tanto de los mayas como los 13 cielos estos precisamente de la cábala hebraica. Estos 13 cielos habla de 13 regiones que son o se relacionan íntimamente con los 13 arrepentimientos de Pistis Sophia. Ahora bien, el primer arrepentimiento habla del plano físico. El 13º o último arrepentimiento nos recuerda al absoluto, un aspecto del absoluto, el Ain. El absoluto tiene varios aspectos, uno de ellos es el Ain. En el caso del cuarto arrepentimiento, hace referencia al cuarto sefirote si contamos de abajo hacia arriba. El primer sefirote es el plano físico, el segundo el vital, el tercero el astral. El astral. El cuarto, el mental. El quinto, el causal. El sexto, el alma divina. El séptimo, el íntimo, etc. Así pues, si hablamos del cuarto arrepentimiento, nos recuerda al cuarto sefirote, que también tiene relación con la cuarta iniciación del fuego, también con la cuarta iniciación de luz. El cuarto sefirote, como sabemos, el primero es el físico, el segundo el vital, el tercero el astral, el cuarto es el mental. De tal manera que el cuarto sefirote es el mundo de la mente. Aquel que ha llegado a la cuarta iniciación de misterios mayores y ha creado su cuerpo mental y también ha logrado avances esotéricos en esa iniciación, pues ya tiene la iniciación del fuego, y también en una de las acepciones del cuarto arrepentimiento incluye la iniciación de luz. De tal forma que ese hombre que ha llegado a la cuarta iniciación de misterios del fuego y de luz es un Buda ya, y está preparado, ha controlado la mente, como dice el Samael en esa iniciación
la cuarta iniciación del fuego, en la primera montaña, en el libro Las Tres Montañas, cita ahí una frase de Elena Petronila Blavatsky que dice: antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la llama debe estar cubierta al abrigo de todo viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del templo. Obviamente, un hombre que ha llegado a la cuarta iniciación de misterios, que ya tiene no solamente la serpiente del físico, del vital, el kundalini del astral y del mental, ha creado esos vehículos solares, ya tiene un gran avance recorrido esotéricamente. Ya su esencia, su chispa divina lograron gracias a la meditación, al trabajo en la alquimia, al trabajo en la muerte del ego, al trabajo de desarrollar ese espíritu sensitivo de la verdad del arrepentimiento anterior. Gracias a que ha iniciado combates y luchas contra sus yoes, gracias a que se ha dado cuenta de su situación psicológica, de sus yoes demonios, gracias a que ha tomado conciencia de la situación tan caída en que está y está mirando hacia arriba, buscando a la luz de las luces ayuda. Ha logrado grandes avances en sus meditaciones, en su purificación. Mucho ha logrado, pero mucho más le hace falta por conseguir. Ese iniciado que ha llegado a esa cuarta iniciación, pues está exclamando ya, está en el nivel del cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía. Así es que la respuesta es que sí, ciertamente hay una estrecha relación entre la cuarta iniciación de misterios mayores y el cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía. Los grandes lamas tibetanos, atletas de la meditación, se concentran en una mente quieta y pura, unitotal, percibiendo el verbo, el sonido del universo, el Om del universo, adorando la luz de las luces, al íntimo, a lo divino que viene de arriba, a Atman, que va a descender a salvar. Ha llegado el momento en que Atman puede bajar y escuchar la oración del humilde. Ha llegado el instante en que Atman, el inefable, escucha al alma que tanto ha luchado en la oscuridad y en el caos para lograr el despertar de la conciencia. Y entonces esos grandes meditadores, en esa mente quieta y serena, después de grandes luchas contra los tenebrosos, que aún cargan ellos lamentablemente en su interior, pero con ese nivel de meditación en ese instante, logran percibir las sinfonías del universo y se dan cuenta que el Logos suena, el Logos, el Crestos, el anciano de los días suena, el verbo suena, la gran palabra suena, y ese sonido es música celestial, es una invitación al regreso. Y en esos estados de éxtasis en meditación, los grandes meditadores perciben con una mente quieta y serena, en ese cuarto nivel, en ese cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía, perciben los misterios de la luz y anhelan que esos misterios bajen para salvarnos. Esa es la respuesta que doy de la relación del cuarto arrepentimiento. ¿De qué trata realmente este cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía? Porque si tiene que ver con el reino de la mente, ¿por qué es Juan, el virginal, el evangelista, el Juan del Apocalipsis, es quien interpreta este arrepentimiento? ¿Qué tiene que ver, Francisco, Juan, el virginal, con el cuarto arrepentimiento? Bien, ¿de qué trata el arrepentimiento? Es largo, tiene 21 jaculatorias, oraciones místicas, 21, y está interpretado por un salmo. El Piscis Sofía dice que es el Salmo 101, un salmo que cita Juan precisamente, el verbo, que es el que da solución a ese arrepentimiento. Juan es el verbo, es la gran palabra, uno de los apóstoles del Cristo. Juan el virginal, Juan el puro, Juan el del Apocalipsis, el que habla de la gran catástrofe. Juan
habla de la nueva Jerusalén celestial. Juan habla de Sión, es decir, el alma del hombre, Sión, la ciudad de Sión. En nuestro interior es el alma, es el alma con los cuerpos solares creados. Y la Jerusalén celestial que cita Juan es el superhombre auténtico. En el Apocalipsis de todo eso habla Juan. Murió muy anciano, pero si nos concentramos en Juan como parte del ser, que representa algo en nosotros, ¿qué es? Juan es el verbo, es la palabra, la gran palabra dentro de nosotros mismos. Juan es el ejército de la voz, el ejército de los cosmocratores, de los dioses inefables que crean el universo con la palabra. El conjunto de seres inefables que han creado el universo con el verbo, se les llama a todos ellos Juan, Elohim. Por eso, en algunos misterios crísticos, ritualísticos, ceremoniales, se invoca a Juan en una misa antigua gnóstica. Se inicia el ritual así, o la misa. Ven, oh santa palabra. Ven, oh nombre sagrado de la fuerza Crestos. Ven, oh energía sublime. Ven, suprema seidad del Altísimo. Es la palabra. Es el verbo que uno invoca. Imagínate, nuestra esencia está embotellada en el ego. Sufre lo indecible. No somos felices. Estamos embotellados por el ego, por el karma y por la personalidad que también es ego, es mercurio seco. La pobre esencia sufre y exclama la esencia hacia la luz de las luces, ayuda. Invoca al verbo, a la palabra, le dice, ven, oh santa palabra, ven, oh nombre sagrado de la fuerza Crestos, ven, oh energía sublime, ayúdame. Sácame de este caos. Ahorita recuerdo en este instante en un capítulo del libro del venerable maestro Samael, se llama el libro El collar del Buda. En un capítulo de ese libro, El collar del Buda, el capítulo se llama Cuerpos lunares, y cita el maestro Samael que los clarividentes ven una criatura azul eléctrico intenso entre los cuerpos lunares. Esa criatura azul intenso es la esencia, el Buddhata, la chispa divina. Es decir, la Piscis Sofía que sufre embotellada en el caos, embotellada en el ego, esclavizada, atormentada, destituida de luz, de poderes, convertida en materia, convertida en un demonio lejos, sin luz, etc. Pero la esencia sigue anhelando la luz. Pero conforme va trabajando se da cuenta, toma conciencia que es un demonio destituido de luz, un falso espíritu viviendo en un cuerpo material, sin luz y sin poder. Todo eso se da cuenta, aunque haya creado su cuerpo astral, sigue tomando conciencia de su situación trágica. Aunque haya creado un cuerpo mental, sigue tomando conciencia de su situación crítica y trágica. Nosotros pues decimos, no, un cuerpo mental está muy avanzada la persona esotéricamente. Pues sí, desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de las partes superiores del ser, apenas está en pañales, está empezando, está metido en un caos, está sin estar conectado con el ser todavía. Y sufre lo indecible. Así pues, resulta urgente entender de qué trata este cuarto arrepentimiento. Y si hablamos de una forma sintética, antes de mencionar las jaculatorias, que me gustaría que al ratito se leyeran las jaculatorias, en el capítulo 39, digo así de una forma sencilla, ¿de qué trata este cuarto arrepentimiento? Trata de que esa criatura azul electrónica, de un azul electrónico que sufre en el caos, implora ayuda a la luz, asistencia, como en todos los arrepentimientos. Y le dice que está tan perdida y tan inferior del caos, en el fondo del caos, que se siente materia, sin luz, destituida de luz por completo.
y que ha perdido tanta la luz y tanto el poder que ha olvidado el misterio, que ha olvidado realizar su misterio. Y ciertamente los seres humanos así vivimos en el mundo, olvidados de nuestro ser, olvidados de nuestro misterio. ¿A qué misterio se refiere? Pues el misterio de la autorrealización. Todos hemos venido al mundo a algo. Y todos hacemos muchas cosas en el mundo. Cumplimos recurrencias, hacemos dineros, unos se dedican a sus empresas, otros se dedican a sus pasiones, otros se dedican a sus deportes, otros se dedican a sus congojas, suspiros, sufrimientos, enfermedades, a las familias, y al fin llega la muerte y nos vamos de este mundo. Pero a esa persona, a esa alma, a ese Piscis Sophia, a esa criatura azul, de color azul intenso, a esa esencia, murió y se le olvidó realizar algo en la vida. Debido a tanta inconsciencia, tanta falta de luz, a que su poder se ha paralizado, se olvidó de un misterio. ¿Cuál? El misterio de la autorrealización íntima del ser. Y así sufre Piscis Sophia y dice: me he convertido en un demonio, en materia sin luz, en un falso espíritu que vive en la materia, en un decano solitario en el aire. Pero he guardado, dice, lo dulce de mi esencia y lo dulce de mi materia y la angustia de mis ojos, para que ellos, es decir, los yoes, el obstinado ego, el poder rostro de león, para que ellos no me puedan quitar el resto. Hay algo que nuestra esencia, por más entumida, adormecida, hay algo que nuestro Piscis Sophia, por más adormecida que esté, por más dormida, caída, convertida en demonio, en materia sin luz, hay algo que ella esconde, sí, lo dulce de su esencia, la angustia de sus ojos, para que el ego, el obstinado ego, el poder rostro de león y sus emanaciones y la personalidad no le puedan aún más quitar. Y así vive ella sufriendo en nuestro interior. Y dice: tu ira ha caído sobre mí, le dice al anciano de los días, al Logos. Por tu mandato he venido aquí hasta abajo, hasta el caos. Y he sufrido por tu mandato todas estas aflicciones. ¿Qué significa esto? Pues que los seres humanos hemos infringido la ley y debemos pagar las consecuencias. Hemos fornicado, adulterado, hemos cometido indecibles errores, nos hemos olvidado por completo del ser y hemos vivido en el mundo del ego, en el mundo del sufrimiento y de las tinieblas. Buscamos la felicidad, pero no somos felices. No puede existir felicidad mientras exista ego en este mundo. Es lamentable. Los elementos subjetivos de las desdichas, es decir, los agregados psíquicos, los elementos subjetivos de las percepciones, nos hacen percibir un mundo falso, un mundo irreal, un mundo que no es auténtico, un mundo de sueño. Cuando eliminamos los elementos subjetivos de las desdichas, cuando desintegramos los elementos subjetivos de las percepciones, entonces la conciencia despierta. Entonces la conciencia despierta puede percibir lo real, lo verdadero. Un hombre que ha llegado a la cuarta iniciación de misterios, que llegó a encarnar el cuarto arrepentimiento de Piscis Sophia, se da cuenta de todo esto. Se da cuenta de su situación. Llegó a cierto nivel de comprensión, de trabajo esotérico. Aún no ha encarnado el Cristo, no lo ha encarnado. Aún no se ha convertido en un hombre auténtico, verdadero. No, pero ya despertó un grado de conciencia, ya encarnó el Buddhata. La esencia despierta a cierto grado que le permite hacer eso que se llama remordimiento, arrepentimiento, que permite que surjan esos suspiros del alma, esos gemidos del alma, esos cantos del alma que van dirigidos hacia arriba, hacia la luz, que le permite cantar salmos, arrepentimientos. Y esa voz llega hasta arriba, hasta el anciano de los días. Así es que así las partes inferiores del ser
logran vivenciar el arrepentimiento de toda esa transgresión de la ley que causó tanto karma, dolor, inconsciencia, existencias tras existencias, olvidados del misterio o de la autorrealización. Existencias tras existencias, embutidos en unas recurrencias o múltiples recurrencias. Existencias, vida tras vidas, sin trabajar sobre sí mismos. De todo eso es consciente el Buddhata ya. Y entonces dice, ya llegó el momento en que he pagado. He estado aquí sufriendo por tu mandato. Ha llegado el momento en que voltees hacia abajo y me mires, y se cumpla aquello de que descenderás y me salvarás. Así es que vemos que las partes inferiores del ser también tienen derecho al arrepentimiento, y las partes superiores del ser se dan cuenta de eso, miran hacia abajo, y el Señor desciende y ayuda al alma. Y entonces observa cómo el ejército de la luz o las partes superiores del ser miran hacia abajo y descienden a ayudar al Buddhata, a la esencia que sufre, a las partes inferiores del ser que claman luz, auxilio, las partes inferiores del ser metidas en el ego, que sufren en una ciudad psicológica. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones entre tanto dolor y sufrimiento. Dirigida esa ciudad psicológica por los reyes de la tierra, por los soberanos de la tierra, que en el mundo físico, pues ya sabemos quiénes son, pero que en el mundo psicológico interior, pues son nuestros yoes causas, yoes demonios, que temen la soberanía de Dios, la soberanía del Cristo. Así pues, he ahí la ciudad psicológica tenebrosa. Pero el alma anhela encarnar la Jerusalén celestial, pero para lograrlo primero debe crear a Sion, la ciudad de Sion, es decir, alma, crear cuerpos solares, crear el Buddhata. Cuando eso se logra, entonces llegó el momento, llegó el instante en que sí, las partes del ser pueden bajar y ayudar a ese Buddhata que demostró su trabajo para llegar a ese nivel en que exclame, ha llegado el instante en que tú me salvarás, ha llegado el instante en que descenderás y me ayudarás. Todo eso es hermoso, y así desciende las partes del ser y ayudan al alma y destruyen esa ciudad tenebrosa, y se levanta Sion, el alma. Y luego el Señor encarnado, el Crestos, levanta esa Jerusalén celestial, es decir, el superhombre autorrealizado, creado en el interior del alma. Sintéticamente hablando, las 21 jaculatorias del Piscis Sofía, del cuarto arrepentimiento, hablan de eso. En el mundo de la mente moran los demonios más terribles, dice el maestro Samael. Ellos se sirven de la desmoralización como herramienta para dirigir al fracaso a las almas que deben luchar por su liberación. En el versículo 4 aparenta Sofía estar influida por esa desmoralización al afirmar: he olvidado mi misterio que ya no consumaré. La frase completa dice así: ellos me han quitado mi luz y mi poder se ha extinguido. He olvidado mi misterio que ya no consumaré. Todos sabemos que en el mundo de la mente se justifican nuestras acciones y se critican las de los demás. Podemos pensar que Sofía en el versículo 10 es ya conocedora del misterio del Salvator Salvandus, o por el contrario, influida por su situación, lanza esa afirmación culpando a la luz por el estado en el cual se encuentra. No sé, Francisco, si me puedes aclarar un poco esto. Claro, con todo gusto. Bueno, aquí la pregunta es una duda, es un comentario, pero hay que comprender que la dialéctica de la conciencia es superior a la dialéctica de la razón subjetiva, intelectual. La dialéctica de la conciencia es distinta. En este caso hay un poco de confusión en el comentario, porque Piscis Sofía no se queja propiamente de la luz
aunque pareciera que sí, intelectualmente razonándolo y viéndolo. Pero es una forma simbólica que usa la dialéctica de la conciencia. Lo que sucede es que no es que estuviese iracundo Dios y castigara al alma. Lo que pasa es que el alma, nosotros hemos quebrantado la ley, y hay leyes, y es obvio que la ley se cumple. Hay una frase que dice: haz lo que quieras, esa es la única ley, pero piensa que de todos tus hechos tienes que dar cuenta. Fíjate en esto, que lo que emana de esta ley arranca de estas 5 fuentes: luz, vida, libertad, triunfo, etc. Amor, etc. Entonces, no se está quejando, toma conciencia de su situación, pero le pide a Dios: ya ayúdame, ya he pagado mucho, ya he sufrido mucho en este caos. Y cuando se queja de otras entidades que le atacan, pues se está quejando de los yoes, se está quejando de cómo la oprimen los agregados psíquicos, se está quejando cómo la oprime el karma. No solamente el iniciado debe comprenderse en este nivel de la mente, que el enemigo es el ego, hay que comprender algo más. Hay que comprender que el enemigo de la Piscis Sophia, de nuestra alma, también es la personalidad con toda su información y programación intelectual que tenemos. Nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Porque el ser humano, nuestra personalidad, debemos comprender ahora, a estas alturas de la enseñanza, algo superior. Si antes se nos había enseñado al principio de la gnosis que deberíamos tener una personalidad fuerte, robusta, para que se exprese el ser, eso fue el principio de la enseñanza. Ya la gnosis, en una octava superior, en Piscis Sophia, Samael Aun Weor nos dice que la personalidad debe ser desintegrada también. Que la personalidad es ego, es mercurio seco. Que la personalidad es múltiple. Que la personalidad tiene muchos trasfondos heterogéneos. Que la personalidad es un obstáculo entre el cuerpo y el ser. Que cuando se desintegra la personalidad, desaparece ese obstáculo y entonces el ser se expresa resurrecto, resucitado, resplandeciente, con sabiduría y amor, sin necesidad de la personalidad. Esta enseñanza de la necesidad de desintegrar la personalidad la da el venerable maestro Samael aquí, en este cuarto arrepentimiento de Piscis Sophia. Eliminando ese obstáculo para que se exprese el ser, que es la personalidad, y eliminando el ego, pues resulta maravillosa la expresión de la Jerusalén celestial interior, la expresión del Señor totalmente resurrecto, resplandeciendo en luz, sabiduría y amor, en Sión, en el alma, en el hombre. Así pues, hay que irlo entendiendo de una manera más profunda, menos intelectual, pero poco a poco el estudio, la reflexión, la meditación en cada una de estas jaculatorias, y comparando las jaculatorias del cuarto arrepentimiento de Piscis Sophia con las jaculatorias del Salmo 101 y con las respectivas develaciones que hace el venerable maestro Samael de ellas, irás captando una síntesis conceptual en tu alma, un intuito del mensaje que el Cristo quiere dar. Sí, el Cristo a través de David, que citó el Salmo 101. El Cristo, el poder Cristo que encarnado en David, que citó el Salmo 101. El Cristo, el poder Cristo a través de Jesús de Nazaret o Averamento, que citó el Piscis Sophia, el cuarto arrepentimiento con sus 21 jaculatorias. El poder Cristo en Jesús. El poder Cristo en Juan, que lo entendió y lo expresó a Jesús y a sus apóstoles hace 2000 y tantos años. Y la revelación del Cristo a través de Samael encarnado. Así es que el Crestos cósmico, a través de todos estos iniciados, el poder luz Cristo se expresa a través de todos ellos, porque el Cristo cósmico es el instructor del mundo. El Crestos es el maestro de maestros. Y hoy Él nos está enseñando los misterios del cuarto arrepentimiento. Y hay que ir estudiando tanto el cuarto arrepentimiento, analizando, cotejando y comparando con el Salmo y sus respectivas develaciones por el quinto de los 7. Y dará una síntesis conceptual, sabiduría, luz en tu alma que te podrá ir guiando de una forma extraordinaria. Cuando Jesús terminó de citar el cuarto arrepentimiento de Piscis Sophia, dice, hay alguien quien
pueda decir el arrepentimiento de Pis y Sofía, entonces se levantó Juan, el puro, el virginal, y dice: Maestro, permíteme dar la solución al cuarto arrepentimiento de Pis y Sofía. Dame permiso y ordéname, dame permiso y ordéname hablar sobre la solución del cuarto arrepentimiento. Pero antes, Juan observa el significado de cada detalle de la lectura. Juan se levantó, se adelantó y se acercó al pecho de Jesús. Lo besó, se acercó a su pecho y le dijo: mi Señor, dame la autorización y ordéname poder dar la solución al cuarto arrepentimiento de Pis y Sofía. Y Jesús le responde: sí, te doy permiso y te ordeno dar la solución a este cuarto arrepentimiento. Y Juan pues cita el Salmo 101. Sí. Luego el maestro Samael explica quién es Juan, el verbo, la palabra, etc. Pero yo recuerdo ese hermoso cuadro de Leonardo da Vinci, donde un apóstol se inclina ante el pecho de Jesús. ¿Quién es ese apóstol? Es Juan. Es el verbo. Saber escuchar el verbo, la voz de Dios en nuestro corazón, el Om de los budistas, universal, el Om universal, la gran palabra. Saber escuchar el gran sonido Anahata, saber escuchar el verbo del Cristo. Para eso necesita uno saber mucha meditación, haber avanzado mucho en la creación del cuerpo mental, la cuarta iniciación de misterios, haberse preparado mucho para que entonces llegue el momento de saber escuchar. Por eso Juan es el que sabe interpretar la solución del cuarto arrepentimiento. Juan es el verbo, la palabra, el ejército de la voz, el Buddhata, es el verbo del Crestos, que debemos encarnar, que debemos saber escuchar. Es el verbo de todos los Elohim, de todos los dioses, que suspiran por la piedra filosofal y que ayudan a la humanidad, que suspiran por la Pis y Sofía también que está en cada ser humano. Ellos ven a la humanidad, de los seres despiertos, los maestros, y ven en nosotros el Pis y Sofía, y quieren ayudarnos, asistirnos, porque ayudándonos ellos se ayudan. Ellos miran hacia arriba y suspiran por la piedra filosofal, y miran hacia arriba y miran hacia abajo también y suspiran por la Pis y Sofía que está embotellada en la humanidad, y ayudan, trabajan en la gran obra, en la economía de la luz, los dioses inefables. Eso en la parte externa, ¿verdad? En la parte interna, esos servidores de la luz, esos redentores de la luz, en la parte externa son los maestros del círculo consciente de la humanidad toda, los iniciados que ayudan al alma, que nos ayudan a nosotros los dormidos, como un Samael, como un Buda, como un David, un Salomón, un Jesús, que suspiran ellos por su piedra filosofal, por su Cristo, pero también miran hacia abajo a la humanidad y ayudan a la pobre humanidad, a la Pis y Sofía embotellada. Eso es en lo externo. En lo interno, pues son las partes superiores del ser que miran hacia arriba, hacia el Crestos, y suspiran por la piedra filosofal, y miran hacia abajo y ven a las partes inferiores del ser sufriendo, arrepentidas, las partes del ser sufriendo en el karma y diciendo: anhelamos la luz, sácanos de aquí y ayúdanos. Y hay una gran lucha, y asisten las partes superiores del ser a las partes inferiores del ser. Qué hermosa es la gnosis, qué hermosa es la enseñanza que Samael nos da cuando nos devela estos misterios de las partes del ser que jamás se habían develado en toda la historia del esoterismo. Es una gran revelación lo de las partes múltiples de nuestro propio ser, que buscan crear la Jerusalén celestial interior dirigida por el Logos, por el Cristo, que buscan crear primero la ciudad de Sión, el alma, los cuerpos solares creados, el Buddhata encarnado, que buscan para lograr esto desintegrar la ciudad psicológica perversa poblada por los múltiples yoes demonios de las desdichas, agregados psíquicos que controlan nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, y nos hacen vivir en tinieblas con una personalidad calqueana y distraída y confundida. Una gran lucha, pues, que hacen las partes del ser
en nosotros. Por eso Juan, el Verbo, debe bajar a nosotros. Ven, oh santa palabra, ven, oh nombre sagrado de la fuerza Crestos, ven, oh energía sublime. Es el Verbo de nuestro propio ser que nos auxilia y nos ayuda, que nos ilumina, que nos escucha. Nosotros debemos acercarnos al corazón del Cristo. Debemos acercarnos a nuestro propio templo corazón y conectarnos con el Logos, con el ser. Debemos poco a poco con la imaginación irnos relacionando con nuestro templo corazón y con nuestro real ser, con el Verbo, con la gran palabra, con la misericordia divina, con la energía sublime, con la gran seidad interior. Solo Juan puede dar la solución a este arrepentimiento. Solo Juan, el Verbo, la gran palabra dentro de nosotros mismos, puede iniciar esa revolución, ese contacto entre las fuerzas de la luz y el Buddhata del alma que sufre aquí en el caos, aunque ya esté creado el cuerpo mental solar. Solo Juan puede hacer ese contacto entre los principios de la Jerusalén celestial y Sion, el alma, los cuerpos solares, el Buddhata, la criatura de color azul intenso eléctrico que busca llegar a la luz. Esa criatura, la esencia que guarda lo dulce de ella, para que los tenebrosos no le puedan quitar la poca luz que le queda. La esencia de donde emanan las inquietudes espirituales, la lucha por meditar diariamente, la lucha por no derramar la energía creadora, la lucha por mantenerte firme en la senda a pesar de la adversidad, de las pruebas, del karma, y a pesar de una personalidad que nos confunde con su información, y las distintas personalidades que nos caracterizan a nosotros, como la personalidad intelectual que tenemos, o la personalidad emocional que cargamos, o la personalidad física, deportiva, motriz, sexual e instintiva que nos caracteriza. Todo eso nos confunde. Pero el que sabe meditar tiene su centro de gravedad en la conciencia. Y aunque el poder luz está inactivo, hay algo que solo Juan puede resolver: el Verbo. Cuando alguien está en ese trabajo de la misa gnóstica y dice, ven, oh santa palabra, está llamando al Verbo, está llamando a la Jerusalén celestial, al Logos. Está buscando crear esa alma, esos cuerpos solares, para que llegue el momento en que el alma exclame y diga, mi Señor, ha llegado el instante, ha llegado el momento en que tú me salvarás y escucharás mis ruegos, y mi voz llegue a ti, y tú vendrás aquí a salvarme, y a destruir a la Babilonia la grande, la ciudad tenebrosa, para que seas tú, Señor, quien reine con tu soberanía aquí en mi alma, para que puedas poner el nombre, tu nombre sagrado, el misterio de tu nombre aquí en mi alma, y que tu soberanía reine aquí en mi alma, y tu poder luz, el misterio de tu luz, la gnosis, pues, reine aquí en mi alma. Eso es en lo individual, ¿verdad? En lo colectivo, es claro que cuando sea destruida toda esta civilización perversa, bueno, ya no estoy hablando de la ciudad psicológica interior, sino en lo externo sería toda esta civilización perversa de la quinta raza aria, dirigida por los reyes de la tierra, por todos los tenebrosos. Cuando sea destruida por grandes cataclismos, terremotos, inundaciones, y después después de esos terremotos quedará un pueblo selecto después de la gran catástrofe, todavía medio pervertido, pero con un gran porcentaje de trabajo. Ese pueblo selecto, con cierto grado de conciencia, se mezclará con habitantes de otros mundos. Sí, el pueblo selecto, sobrevivientes de la gran catástrofe, de que los continentes se hundirán y se destruirán, serán quemados y luego se hundirán. Y los mares cambiarán de lechos, y surgirán nuevos continentes, y el pueblo selecto que sobrevivió seguirá trabajando para lograr su regeneración total. Y para lograr esa regeneración total tendrán que mezclarse con habitantes de otros mundos. Porque se necesita regenerar el pueblo selecto. Porque para formar la nueva raza de Piscis Sofía, para formar la nueva Jerusalén celestial, se requiere
un pueblo regenerado por completo. El pueblo selecto vendría siendo Sión, el alma con alma, el hombre con alma. Pero la raza ya regenerada, la primera raza de oro, ya es la Jerusalén celestial, dirigida por los seres inefables. El poder de la luz de Piscis Sofía resplandecerá en la Jerusalén celestial. La soberanía del Crestos resplandecerá en la nueva edad de oro y en nuestra alma. La soberanía del Cristo y su misterio, es decir, la gnosis, iluminará las conciencias. La doctrina crística, la doctrina fundamental que gobernará en el alma del superhombre autorrealizado y en la edad de oro de un pueblo regenerado. La doctrina fundamental que dirigirá la nueva civilización de oro, en donde reinará el Logos, el Cristo. Todo esto es maravilloso y a todo esto le temen los reyes actuales de la tierra y los tenebrosos que rigen la ciudad psicológica lunar que nos caracteriza ahorita. Entonces mira cómo es un momento crítico, cósmico, intenso, el cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía, en donde llegó el momento en que el alma ya encarnó al Buddhata, se está formando Sión, el alma auténtica con cuerpos solares, se está preparando la esencia para que las partes superiores del ser miren hacia abajo a las partes inferiores del ser e inicie el proceso de invasión de luz a nuestra alma y venga esa salvación y luego la encarnación del Cristo, etcétera, etcétera. Así respondo el por qué solo Juan puede dar solución a este arrepentimiento, Helio. Me gustaría, Francisco, no sé si Mariana puede leer algo de este arrepentimiento en vivo para ver si me surge algún otro comentario más. Con todo gusto. Le pediré a la señorita Mariana que lea el cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía, que está en el capítulo 39. ¿Me informa si ya lo encontraste, por favor? Cuarto arrepentimiento de Sofía. Oh luz en quien yo he confiado, presta oídos a mi arrepentimiento y deja que mi voz llegue a tu morada. No vuelvas tu imagen luz de mí, sino atiéndeme si ellos me abruman y sálvame prontamente en el momento en que yo te llame. Pues mis días se desvanecen como un suspiro y me convierto en materia. Vamos a mencionar el número de la ejaculatoria. Ok. Número 4. Ellos me han quitado mi luz, y mi poder se ha extinguido. He olvidado mi misterio, que ya no consumaré. Hasta ahí. He ahí, el misterio que ya no consumaré, significa que nosotros nos hemos olvidado del misterio de la autorrealización, por tanta luz que nos han quitado. Sí, porque se ha desvanecido como un suspiro. Continúa, por favor. 5. Debido a la voz del miedo y al poder del obstinado, mi poder se ha desvanecido. Muy bien. El miedo ha causado muchos problemas a la humanidad, a nosotros. Por miedo existen las fronteras, los documentos, las cláusulas, los contratos. Por miedo a la vida, a la muerte, a la pobreza, los aspirantes del camino huyen de la gnosis. Por miedo uno abandona el trabajo sobre sí mismo para sentir seguridad en el dinero o en alguna cuestión social o en una cuestión de apoyo moral, financiero. Y entonces los seres humanos, el miedo, la voz del miedo nos distrae, nos confunde, porque en ocasiones nuestras personalidades kafkianas han sido cultivadas por miedo, con miedo. Los valores del espíritu se han olvidado, la educación fundamental de la conciencia se ha olvidado. El miedo ha causado muchos daños. Continúe. 6. Me he vuelto como un demonio aparte que mora en la materia y que carece de luz, y me he vuelto como un falso espíritu que está en un cuerpo material y que carece de luz poder. Qué interesante esto. Mira cómo
describe exactamente cómo un ser humano nos sentimos aquí en el mundo, en este mundo material, en este rincón del universo, en esta mácula de escombros lejos del absoluto, con un cuerpo físico material. ¿Verdad? Aquí dice como una materia sin luz. Pero si nos brincamos al Salmo, mira más adelante, señorita Mariana, busca el Salmo, y el mismo número de ejaculatoria lo lees. Y es igual la ejaculatoria la ejaculatoria del Salmo a la ejaculatoria de Piscis Sofía, el Salmo citado por Juan. El mismo número de la ejaculatoria. Es el 6. Muy bien, adelante. Soy ahora como un pelícano en el desierto. Me he convertido en un búho de la casa. Ahora el 7 del Piscis Sofía. Y me he vuelto como un decano que está solitario en el aire. Ahora el 7 del Salmo. He pasado la noche en vela. Me he convertido en gorrión solitario en el tejado. Ahora el 8 del Piscis. Las emanaciones de obstinado me han oprimido, y mi par se ha dicho a sí mismo. En vez de la luz que había en ella, ellos la han llenado de caos. He devorado lo dulce de mi propia materia y la angustia de las lágrimas de la materia en mis ojos, para que aquellos que me oprimen no puedan quitarme el resto. Bien, hasta ahí. Entonces descubrimos aquí cómo, a pesar de haberle quitado todo el poder luz, toda conciencia, y ella se siente materia, se siente un demonio caído, un falso espíritu en un cuerpo material, a pesar de eso, algo guarda la esencia, la chispa divina para sí misma. A ver, lee la ejaculatoria 5 del Salmo. Desde la voz de mis gemidos, mis huesos hienden mi carne. Así es, sus huesos es la materia, es puro hueso, es pura materia inconsciente, sin espíritu, un falso espíritu. Bien, prosigue en los arrepentimientos, en el arrepentimiento, perdón, en el 9 creo vas. 10. Todo esto ha caído sobre mí, oh luz, por tu mandato, y es por tu mandato que estoy aquí. Así es decir, por mandato del Padre, porque hemos infringido la ley. Y entonces debemos pagar las consecuencias, por eso sufrimos. Bien, continúa. 11. Tu mandato me ha traído abajo y estoy en descenso como un poder del caos, y mi poder está paralizado en mí. Así es, el poder del alma está paralizado. Los seres humanos somos manejados por nuestra personalidad y por los yoes y por las recurrencias y por los destinos. El poder del alma está paralizado. Y en esa situación tanto sufre nuestra alma que invoca al Verbo, a la luz. Trata de acercarse al corazón del Cristo y escuchar el sonido de Dios. Continúa. 12. Pero tú, oh Señor, eres luz eterna y visitas a aquellos que están oprimidos para siempre. Así es, el Padre, a pesar que estamos oprimidos aquí para siempre, llega el momento en que el alma, al llegar a la cuarta iniciación de misterios mayores, al llegar al cuarto arrepentimiento, pues entonces llegas a un nivel de comprensión, de amor a la luz, que tu voz llega allá y tu arrepentimiento es escuchado. Continúa el otro. 13. Ahora y por tanto, oh luz, surge y busca mi poder y el alma que está en mí. Tu mandato está cumplido, el que tú decretaste para mí en mis aflicciones. Mi momento ha llegado, aquel en el que tú habrías de buscar mi poder y mi alma. Y este es el momento decretado por ti para buscarme. Así es, el alma le está diciendo, búscame. Aquí estoy, ya llegó el momento para que me encuentres, que me busques. Busca aquí el poder que está en mi alma, activa ese poder. Ven, oh santa palabra, ven, oh nombre sagrado. Ha llegado el instante, llegó a la cuarta iniciación de misterios mayores. Se ha convertido en un Buda, en un Buddhata. Ha logrado, en realidad, llegar a ese nivel. Ven, ha llegado el momento para que vengas y me salves.
Muy bien, continúa. 14. Pues tus redentores han buscado el poder que está en mi alma, porque el número está completo, y a fin de que también su materia sea salvada. Sí, tus redentores son todos esos maestros del círculo consciente de la humanidad solar que están buscando el poder que está en el alma. Ellos buscan nuestro Piscis Sophia, nos dan la enseñanza, nos dan la gnosis. Unos nos lo dan de velada, otros velada, y cada quien va ayudando a la humanidad. Siempre ha habido redentores, maestros que ayudan a la humanidad, porque ayudando a la humanidad se ayudan a sí mismos. Esa misma ejaculatoria la lees en el Salmo, es la 14, ¿verdad? Uh-huh. Aquí dice, en el Piscis Sophia, en el arrepentimiento, dice, tus redentores, ¿verdad? ¿Y cómo dice en el Salmo? Tus siervos siervos. Suspirado por sus piedras y tendrán piedad de su suelo. Así es, tus siervos, en vez de decir redentores, dice, tus siervos han suspirado por sus piedras y tendrán, ¿qué? Piedad De sus suelos. Es esa piedra filosofal que es el Cristo. Y por su suelo es lo que está abajo. Las partes inferiores del ser. Tienen piedad por las partes inferiores del ser. Continuemos en el arrepentimiento. 15. Y entonces, en ese momento, todos los regidores de los aiones materiales sentirán temor de tu luz, y todas las emanaciones del 13º aión material sentirán temor del misterio de tu luz, de manera que los otros puedan lograr la purificación de su luz. Así es, todos los iniciados deben llegar al aión 13. Esto implica muerte radical, absoluta y total, negación, y muchos iniciados temen ese proceso. Raros son los que llegan al aión 13. Es una acepción de esta ejaculatoria del cuarto arrepentimiento. Pero si vamos a esa misma ejaculatoria en el Salmo, dice algo parecido. Y las naciones temerán el nombre del Señor, y los reyes de la tierra temen tu soberanía. Así es. Las naciones, hablemos del aspecto externo, físico externo. Las naciones, los países, el sistema mundial actual está regido por la logia negra, lo sabemos. Mas temen ellos la soberanía del Señor. Saben que esta civilización será destruida por grandes terremotos, cataclismos, enfermedades, como ya lo estamos viviendo. Temen la soberanía del Señor. Pero eso ha de suceder. Continuemos. 16. Pues el Señor buscará el poder de tu alma. Él ha revelado su misterio. 17. Para que pueda observar el arrepentimiento de aquellos que están en las regiones inferiores, y Él no ha ignorado su arrepentimiento. Bien. Él buscará el poder de nuestra alma. Él ha revelado nuestro misterio. Él nos ha revelado el misterio. Él buscará el poder de nuestra alma y ha revelado nuestro misterio. Si Él está buscando el poder de nuestra alma, nos están ayudando, nos están invocando, nos están diciendo, levántate, aquí está la enseñanza, aquí está el camino. Con la vista saludar, alto, adorada al Señor, escuchad su palabra de místico, son un camino señala de luz y eterno amor a los hombres y pueblos que entendieron su voz. Bueno, y Él ha revelado su misterio. ¿Cuál es ese misterio que ha revelado? Es la gnosis. Ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, como dice la cadena, ahora que se ha verificado el sagrado misterio de la letra, ya el avatar ha revelado el misterio. Es la gnosis, la doctrina fundamental, el misterio crístico, que aunque esta civilización perversa rechaza, ignora, repudia y ataca, ese mismo misterio resplandecerá con su luz en la futura edad de oro. Será la doctrina fundamental que guiará a las multitudes. Será el poder crístico que gobernará soberano en la futura edad. Pero a las pocas almas que escuchan el misterio y practican la gnosis, entonces sí encontrará el poder el Señor de su alma en ellos, y serán salvados, y será destruida la ciudad psicológica interior en donde vivimos, la ciudad psicológica perversa, poblada por los múltiples yo demonios que piensan, sienten y actúan en nosotros y dentro de nosotros. El Señor, el Cristo íntimo, gracias a la ayuda de sus redentores o servidores, partes del ser,
vendrá y buscará el poder de nuestra alma y develará ese misterio, entregará ese misterio que es la gnosis a nosotros para que logremos la Jerusalén celestial interior. Continúa. 18. Este es, pues, ese misterio que ha llegado a ser tipo con respecto a la raza que habrá de nacer. Y la raza que habrá de nacer cantará alabanzas a la altura. 19. Pues la luz ha visto hacia abajo desde la altura de su luz. Mirará hacia abajo a la materia total. Muy bien, la misma 19 del Salmo. Vean cómo ha mirado hacia abajo. Las partes superiores del ser han mirado hacia las partes inferiores, hacia nosotros. Porque Él ha mirado hacia abajo desde su santa altitud. El Señor ha mirado hacia abajo desde el cielo sobre la tierra. Continuemos en el arrepentimiento. 20. Para oír el suspiro de aquellos que están en cadenas, para liberar el poder de las almas cuyo poder está atado. Muy bien. Aunque se haya creado el cuerpo mental, aunque se haya encarnado el Buddhata, aunque se haya llegado a ese nivel de haber creado alma, haber creado esos cuerpos solares, es un gran avance, pero desde el ángulo del superhombre está muy metido en tinieblas todavía, ¿verdad? Y se siente en cadenas, el poder está encadenado, y en ese estado suspira, se escuchan sus gemidos de súplica, de ayuda, ¿no? He ahí el arrepentimiento, pero ¿cómo dice el Salmo? Para escuchar los gemidos de aquellos encadenados, para liberar a los hijos de aquellos que están muertos. Bien, continuemos para terminar. 21. De manera que pueda poner su nombre en el alma y su misterio en el poder. De manera que pueda poner el nombre en el alma y su misterio en el poder. ¿Quién? Pues el anciano de los días, es decir, el Cristo. El Cristo es el mismo anciano de los días, porque recuerden que Dios es una unidad triuna. Es uno y tres a la vez, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese triángulo logoico, ese logos triuno, le llamaban Osiris en el antiguo Egipto. Osiris es el anciano de los días, Osiris es el segundo logos, es el Cristo, Osiris es el tercer logos, el Espíritu Santo. Así es que ese triángulo, el anciano de los días, el Cristo, el primer misterio, va a sellar, a poner su nombre en nuestra alma y su misterio, es decir, la sabiduría de la gnosis en nuestra vida. Mira, ¿repites el mismo? De manera que pueda poner su nombre en el alma y su misterio en el poder. Así, solo con el verbo puede lograrse esa trascendencia. Hasta ahí acabó, ¿verdad? Así es. Bien, entonces continuaré. Descubrimos aquí, Helio, el cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía, el por qué es Juan, el verbo, el que da solución a este arrepentimiento. Todos anhelamos encarnar el verbo, todos anhelamos que el Crestos ponga el misterio de su nombre en nuestra alma y haga de esta ciudad perversa que nos caracteriza psicológicamente hablando, la ciudad, la Jerusalén celestial poblada por todas las partes superlativas del ser. Solo así podríamos vivir esa felicidad que tanto anhela el alma. Mientras vivamos en la ciudad psicológica tenebrosa, la Babilonia, poblada por los yoes demonios, no podemos ser felices cargando tantos yoes y estas personalidades que nos caracterizan. He ahí el símbolo del cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía, en donde llega el momento de que el ejército de la luz de todas las partes superiores del ser descienden, miran hacia abajo para salvar a las partes inferiores del ser. Las partes inferiores del ser también tienen derecho al arrepentimiento. Esta es la doctrina, pues, fundamental, la doctrina crística, tan rechazada por la ciencia del anticristo, rechazada por las mentes y personalidades de estos tiempos. Debemos estar contentos de tener la facilidad de conocer estos misterios y la oportunidad de vivirlos. Hagamos un gran esfuerzo
por prepararnos y crear los cuerpos solares, hasta llegar a la cuarta iniciación de misterios mayores, la creación del cuerpo mental, aprender a meditar hondamente para que la conciencia tome conciencia de esa situación caótica y entonces nuestra voz sea escuchada y que nosotros aprendamos a escuchar el verbo en el corazón del Cristo íntimo, en nuestro propio corazón, para poner contacto con la luz. Las tinieblas empiezan a recibir la luz que viene de arriba. La luz que está metida en las tinieblas sufriendo, embotellada, la Piscis Sofía empieza a recibir la asistencia que viene de arriba. Llegó el momento supremo, maravilloso, en que el verbo empieza a encarnar. Mariana leyó en este arrepentimiento algo acerca de que existen dos ciudades, cada una dirigida por dos reyes, dirigentes, etc. ¿Cuáles son esas dos ciudades, ya que se menciona una que muere y otra que nace? ¿Podría Francisco dar un comentario al respecto ya para finalizar? Así pasamos a las preguntas de los oyentes. Muy bien, sí. En este cuarto arrepentimiento hay un punto matemático cósmico, iniciático, de nivel, en donde esas dos ciudades se van a enfrentar. Una ciudad es la ciudad psicológica que nos caracteriza. El poder rostro de león, es decir, sus emanaciones egoicas, el obstinado ego y la personalidad con todos nuestros deseos, pensamientos, emociones, manera equivocada de vivir, programación mental, karma, enfermedades, hábitos, costumbres, y nuestra ciudad psicológica interior, poblada por los múltiples yoes que cargamos dentro, dirigida por yoes causas, la logia negra que dirige esa ciudad psicológica interior. Yoes tenebrosos muy peligrosos que cargamos dentro. La otra ciudad es la que han cristalizado los grandes maestros que se han autorrealizado y que nosotros también podemos cristalizar en nuestro interior. Esa ciudad se llama la Jerusalén celestial. La Jerusalén interior. Poblada, la Jerusalén celestial, por todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser que operan sobre las partes del ser. Hay partes superiores del ser, hay partes inferiores del ser. Las partes inferiores del ser, cuando el ego ha muerto, quedan totalmente purificadas, altamente purificadas, y habitan la Jerusalén celestial, en donde es dirigida la Jerusalén celestial por el anciano de los días y su misterio. El anciano de los días es el Cristo cósmico y su misterio es la gnosis, la doctrina fundamental crística. Así es que he ahí las dos ciudades. Para que logremos crear la Jerusalén celestial en nuestro interior, primero hay que crear a Sión, la ciudad de Sión. La ciudad de Sión es el alma. La ciudad de Sión son los cuerpos solares creados. Quien ha logrado la ciudad de Sión en su interior, quien ha logrado crear a pesar de tanta lucha contra la ciudad tenebrosa y crear la ciudad de Sión, está preparado para que las partes superiores del ser desciendan y planten su soberanía en Sión y forjen la Jerusalén celestial. Es decir, Sión es el hombre auténtico. La Jerusalén celestial es el superhombre, el Cristo resurrecto, resplandeciendo ya con sabiduría, amor y poder, sin nada de ego, sin personalidad, sin obstáculos de ningún tipo. Es la Jerusalén celestial. Son símbolos, dos ciudades, la de la luz y la de las tinieblas. Y Sión, que está en ese proceso de transición. En el cuarto arrepentimiento, Sión ya se está formando, ya están los cuerpos solares, ya está en el punto en que ya está el Buddhata, ya está el alma que canta, que implora, que ayuda y dice, ya llegó el momento, ven, sálvame, ya he pagado todo lo que decretaste para mí, tanto karma, tanto sufrimiento, tanto dolor, que tú me has mandado porque he infringido la ley. Ha llegado el momento de conectarme con
las partes superiores del ser. Y entonces las partes superiores del ser ayudan a las partes inferiores del ser. Y ese punto en que las partes superiores ayudan a las partes inferiores del ser es algo interior grandioso, es una fiesta cósmica, es un punto iniciático, un momento, un instante eterno al cual debemos nosotros aspirar como estudiantes gnósticos, aspirantes a la luz. Hay que aspirar a llegar a ese nivel. Imagínate llegar a crear el cuerpo mental. Después de mucha lucha, sacrificio, esfuerzo, recurrencia, enfermedades, muertes y nacimientos, llegar a ese punto. No cabe duda que hay que volver a leer y releer este arrepentimiento y este salmo, y sobre todo la revelación que hace Samael Aun Weor, dándonos luz, orientando a nuestra alma, porque Samael Aun Weor es ese servidor de la luz, es ese redentor de la luz que suspira por la piedra filosofal y suspira por la pisofía que está en la humanidad, es decir, en nosotros, y nos ayuda. Bueno, Francisco, como siempre lo hacemos, vamos a pasar a continuación al espacio de preguntas y respuestas de la audiencia presente para que todos ustedes tengan la oportunidad de preguntarle al misionero lo que anhelen, las inquietudes que tengan ahora sobre el tema. Retomamos la actividad en vivo, en este caso con el espacio de preguntas y respuestas de ustedes, los oyentes, la audiencia presente en estos momentos en Radio Coradi. Vamos a leer a continuación la primera de las inquietudes que nos llega desde España. El oyente dice: infinito agradecimiento al hermano Francisco Gil por su elocuente exposición y a Radio Coradi por la realización de su distinguida actividad. Habida cuenta de la trascendental responsabilidad que se deriva del uso del verbo, el cual, según palabras del maestro Samael, debemos disponer al servicio del ser y en forma exigente en el término y en la matemática, en la expresión, habida cuenta de la profunda relación señalada entre el verbo y el oído mágico, cabe pensar que no podremos nosotros interpretar acertadamente el sintetismo conceptual superior mientras no cumplamos tal exigencia. Muchas gracias por la apreciación al hermano Francisco Gil. ¿Hay una pregunta ahí implícita? Sí, la pregunta sería: ¿no podremos nosotros interpretar acertadamente el sintetismo conceptual superior mientras no cumplamos tal exigencia referida no a este uso del verbo y en relación con el oído mágico? Claro. Sí, es correcto, pero no se trata solamente de un rollo de la personalidad, pues, así superficial. Entonces, hay que hablar con decencia, hay que saber usar bien el verbo, hay que usar buenos términos, buenos conceptos, buena lógica, claridad en los conceptos, exactitud en la palabra, expresión matemática, para formar una personalidad cultivada, equilibrada, elocuente, refinada. Es decir, no hay que quedarnos en ese rollo de personalidad intelectual.
Porque si no se queda en ese rollo de personalidad bien cultivada, educada, es un factor importante valorar el verbo, sí, saber usar la palabra. Es verdad. Pero esos son conceptos, ideas necesarias en la forma de vivir para algún día llegar a encarnar el verbo, ¿no? ¿Sí? Pero aquí lo que se trata más que un aspecto de personalidad refinada con un buen uso del verbo y la palabra, más que eso, se requiere haber creado el cuerpo mental solar y se requiere haber aprendido a percibir el sonido anahata del corazón, el sonido de Dios en lo más interior y profundo, para que uno pueda percibir las partes superiores del ser en la meditación, en la magia amorosa, en la reflexión, en el estudio de Piscis Sofía. Percibir las partes superiores de tu propio ser en una experiencia reveladora, en una emoción superior, en una revelación de hecho, de acontecimiento interior en el alma, que está mucho más allá y mucho más arriba que una personalidad refinada y condicionada por conceptos intelectuales de finura, de esencia y exactitud. Esos aspectos de la personalidad de finura, de esencia y exactitud, que son muy buenos para educarse, a usar el verbo, etcétera, son útiles, son muy buenos, pero llega el momento en que la personalidad, por refinada que esté, estorba para las experiencias superlativas de revelación en una meditación, cuando alguien ha creado el cuerpo mental, cuando alguien está en su contacto con el sonido anahata, con el verbo de Dios, cuando uno está en un momento de recogimiento místico, percibiendo al verbo, al ser, al logos. Así pues, aquí lo que se requiere más que cultura intelectual o refinamiento de la personalidad y su finura, y el buen uso matemático y exacto de la palabra, que es muy bueno y muy útil y ayuda, pero lo que verdaderamente se necesita son hechos prácticos en la magia amorosa sexual, hechos prácticos en lograr la quietud y el silencio de la mente para que la llama de oro pueda arder con luz serena, recubierta y protegida de todo viento, para que los pensamientos caigan muertos en la entrada del templo. Entonces, ese nivel de práctico, auténtico, en la magia amorosa, en las meditaciones y en la oración íntima al logos, a las partes superiores del ser. Esa es la respuesta. Gracias, Francisco. Pasamos a la segunda inquietud. ¿Nos podría dar algunos consejos de cómo trabajar con la imaginación consciente en el diario vivir, no realizando prácticas, y así polarizarnos con el ser, sus distintas partes y aspectos? Estupenda conferencia, muchas gracias. Esta consulta nos llega también desde España. Bien, la imaginación creadora es fundamental. Estamos en esto de la iniciación, ¿verdad? Iniciarnos en estos misterios de la luz. Los misterios de la luz tienen 3 peldaños. La iniciación, imaginación, inspiración e intuición. Abajo de la imaginación, que es el primer peldaño, pues ya ves que he citado 3, imaginación, inspiración e intuición, peldaños que van de abajo hacia arriba, pues una escalera para llegar a la alta iniciación. Imaginación, inspiración, intuición. Pero abajo del peldaño de la imaginación está un poder llamado intelecto, en donde todos estamos metidos. Pero mientras no salgamos del puro intelecto y su personalidad y no logremos entrar en el terreno de la imaginación creadora, donde vienen las revelaciones, el contacto con las partes superiores del ser, la actividad de la conciencia, de la esencia, la devoción, la inspiración, la intuición, mientras no nos liberemos del intelecto para poder penetrar en la capacidad cognoscitiva de la imaginación, inspiración e intuición, pues lamentablemente quedaremos siendo lo que dice Piscis Sofía, materia sin luz, un demonio en la materia sin poder y sin luz, un falso espíritu metido o en un cuerpo material sin luz y poder, y eso es todo. Que razona muy bien si ese falso espíritu metido en el intelecto y en el cuerpo y en la materia, razona muy bien, tiene buena personalidad,
buena cultura intelectual, pero no ha comprendido que debe pasar a la imaginación, a la inspiración e intuición en el terreno práctico de los hechos, de su propia vida, porque uno puede razonar esta idea mucho, ¿no? Y expresarla muy bien, pero ¿cuántas horas te dedicas a la imaginación? ¿Imaginas cuando estás trabajando la alquimia cómo sube la energía por la columna vertebral? ¿Imaginas a tu Madre Divina cuando está quemando los agregados psíquicos? ¿Imaginas cuando estás viendo un atardecer, los colores que puede haber en el mundo vital, en el mundo astral, en el mundo mental? ¿Imaginas cuando estás tratando a otra persona, a sus partes superiores del ser, tratarte de relacionar con las partes superiores del ser a través de la reflexión y la comprensión, y no quedarte solamente en las partes inferiores o en su personalidad o en sus yoes, criticándolos? No, sino tratar de relacionarte con las partes superiores del ser, recordar la enseñanza y reflexionarla. La imaginación se desarrolla con la misma autoobservación psicológica, con el pensar psicológico, con la división de observador y observado. Ayúdate con el libro Psicología Revolucionaria. La observación sobre sí mismo, mirarse a sí mismos, como dice aquel ritual maravilloso: mírate a ti mismo, sé tu propio juez, haz examen de conciencia, ya que está cerca el día en que recibirás la luz, la aurora inmortal, sé puro para saludarle. Así pues, prácticas para desarrollar la imaginación. En todas las prácticas que hagas, es pura imaginación. Si estás transmutando en pranayamas, es imaginación. Si estás haciendo las runas, es imaginación de que llega la luz del sol a tus manos, o de que sube la energía desde tus gónadas al cerebro y de allá al corazón. Que si estás vocalizando el mantra Om, es imaginación. Que si estás transmutando en la magia amorosa con la pareja, es imaginación. ¿Estás imaginando el alma de tu pareja? ¿Estás sintiendo e imaginando al ser de tu pareja? ¿Estás visualizando el cisne Kalahansa, el ave de fuego que se une a la columna de ella con la tuya? ¿Estás usando la imaginación? ¿Estás en un ritual, en una ceremonia mística? ¿Estás viendo con la imaginación? ¿Estás sintiendo en tu corazón? ¿Qué estás llevando a la boca cuando consumes la unción eucarística? ¿Solo un pan y un jugo? ¿O estás usando la imaginación, reflexionando lo que estás haciendo? ¿Estás en un momento en el trabajo, en tu trabajo o en la labor del diario vivir, en la empresa, en la oficina, o en tu casa, en un gimnasio psicológico, discutiendo, peleándote en un momento de tentación? ¿Te estás autoobservando ahí? ¿Estás imaginando quién piensa en el centro intelectual? ¿Quién siente en tu corazón? ¿Quién es esa persona psicológica, esa identidad que está metida en ti, que está actuando, pensando y actuando? ¿Lo estás imaginando? ¿Lo estás viendo? ¿Te estás autoobservando? ¿Cuántos minutos, horas te dedicas a vocalizar el mantra Yehu, que es la parte superlativa del ser que desarrolla la autoobservación, la imaginación creadora? Es la esplendidez, el esplendor de la luz, el ángel del Ayón 13, el ángel del anciano de los días, que nos da el poder de la imaginación creadora y la autoobservación. Dime, ¿cuántos minutos y horas practicas el mantra Yehu? Necesitamos hechos más que razonamientos o personalidades cultivadas, refinadas, elocuentes, informadas, sino hechos con la imaginación. Esa es la respuesta a la pregunta sobre cómo practicar la imaginación sin hacer ahorita una práctica. Gracias, Francisco. Pasamos a la tercera y última inquietud. La realizan desde México. ¿Quién es Juan en el ser humano? Es decir, ¿quién es Juan a nivel individual particular? Claro. A nivel individual particular, cada uno de nosotros tiene su ser. Y el ser de cada uno de nosotros es como un jardín de niños, ¿sí? Formado por... Estos niños son las distintas partes autónomas y autoconscientes del ser. El ser es una unidad, sí, una unidad divina, una unidad múltiple. Múltiple porque tiene muchas partes del ser. Así como del sol surgen muchos rayos, así del Cristo íntimo, nuestro anciano de los días interior,
de nuestro Cristo íntimo emanan muchos rayos, 49 rayos, 49 partes del ser. De los principales rayos que surgen del Cristo, hay 7 principales rayos que son los 7 améns, o 7 apóstoles, 7 cosmocratores internos. Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael, Zachariel y Orifiel. Así como dentro de nosotros están los 12 apóstoles como partes del Cristo, partes del ser, así también están los 7 cosmocratores o arcángeles dentro de uno mismo. Muy bien, entonces, Juan, el evangelista, históricamente se conoce como un apóstol de Cristo, que escribió el Apocalipsis, etc. Y que da la solución al cuarto arrepentimiento en este libro. Pero individualmente, particularmente aquí ahora, dentro de cada uno de nosotros, Juan es una parte de nuestro propio ser, una emanación, un rayo luz, un fuego que emana del Cristo, como emanan los otros apóstoles íntimos, como emanan los 7 cosmocratores íntimos, y como emanan las 49 fuegos íntimos, múltiples partes del ser, porque el ser es una unidad múltiple perfecta. Concluyendo, digo pues que Juan es una parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser interior profundo, que representa el verbo, la palabra, el corazón, la voz del corazón, el oído oculto que escucha la voz del corazón, la voz del alma, la voz del corazón que debe aprender a escuchar el meditador, aquel que ha logrado la quietud y el silencio de la mente, aquel que ha logrado la creación del cuerpo mental ya en ese nivel. Juan es el verbo, la palabra, Ieoua, Ieuan, el verbo, el ejército de la voz. El Elohim creador dentro de sí mismo, una expresión del Cristo que gobernará en el reino de la luz, una parte del ser que se sentará en su trono y gobernará en la Jerusalén celestial en el reino de la luz interior profundo. Juan pues es el apóstol íntimo que da la solución al cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía. Juan pues es el verbo creador, la gran palabra dentro de uno mismo. Bien lo sabía Leonardo da Vinci y por eso lo pintó, poniendo él su oído en el corazón del Cristo. Hagamos eso. Tratemos de escuchar nuestro corazón. Nuestro corazón es del Cristo. Nuestro templo corazón es del ser. Tratemos de meternos a nuestro corazón, de escuchar a nuestro Cristo íntimo, de poner nuestro oído en nuestro propio corazón. Aprendamos a escuchar nuestro corazón y dejemos de oír la mente con sus pensamientos, sus voces eléctricas, con sus voces de los distintos yoes, con su personalidad kalkiana y llena de información y de ideas y de programación y de voces y de caos mental. Aprendamos a callar la mente y escuchar el corazón. Recordemos aquella frase del teosofismo que dice: la mente, que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía entre las olas. Hay que ir más allá de los sentidos, hay que ir más allá de la mente, hay que ir más allá de la personalidad. Hay que ir más allá del intelecto, hay que ir a la imaginación creadora, hay que ir al corazón, hay que poner nuestro oído en el corazón, en el verbo, en Juan, la parte del ser. Esa es la invitación. Ese es Juan, la parte del ser. Bueno, Francisco y Mariana, les agradecemos su tiempo y esfuerzo volcados o invertidos en esta parte número 9 del seminario sobre el Piscis Sofía. Esto fue el cuarto arrepentimiento de Piscis Sofía, Juan el Virginal y sus misterios. A la alta iniciación se llega con el corazón y no con el intelecto. Te dejo entonces, Francisco, el micrófono abierto para que des tus palabras finales, y de nuestra parte muchas gracias a los dos nuevamente por participar un sábado más en Radio Coradi con nosotros.
Muchas gracias. Bueno, quiero también yo agradecer, al igual que Marianita, la oportunidad que me has brindado, Helio, por compartir esta enseñanza, y agradecer a todos los oyentes que escuchen el verbo, la palabra del misterio de la gnosis, que será la enseñanza que va a resplandecer en la futura edad de oro, cuando pase toda esta gran catástrofe que se avecina. El misterio crístico del ser, que va a resplandecer en el alma de todo aquel que logre encarnar primero a Sion, el alma, los cuerpos solares, y luego la Jerusalén celestial interior, para que el Crestos ponga su misterio en el alma y su poder luz resplandezca en nuestro interior. Yo agradezco pues la atención de todos ustedes y quiero decirles que, como ven, va avanzando el Piscis Sophia, vamos avanzando en los arrepentimientos. En el arrepentimiento interior se hablaba del espíritu sensitivo de la verdad, que desde ese ángulo, desde la humildad y de la toma de conciencia del estado en que se está de caótico, se empieza el trabajo. Aquí ya se llegó al punto en que se dice: hemos llegado el momento en que recibiré tu ayuda, y las partes del ser descienden a ayudar. ¿Qué sucederá en el quinto arrepentimiento? Grandes enseñanzas vienen para la siguiente ponencia, y que Dios nos dé la vida para estar aquí y la permanencia pues para compartir con ustedes esta enseñanza. Los invito pues a que se me adelanten y lo estudien. Y luego aquí estaremos cuando Helio nos invite, compartiendo nuestras reflexiones también. Hermanos, gracias por su atención. Que el misterio de lo alto de Piscis Sophia resplandezca en Sion. Paz inverencial. Paz inverencial a todos.